Buenos días, queridos alumnos de primero medio ABC. Estamos trabajando en la unidad 1, la libertad como tema literario, específicamente en el objetivo 8, que es de los objetivos prioritarios emanados por el Ministerio de Educación, en donde se nos dice que ustedes deben ser capaces de formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social universal, y comprender la relevancia de las obras del romanticismo considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. Antes de remitirnos al romanticismo, vamos a hacer rápidamente un repaso por los elementos del género narrativo, que fue lo que estuvimos viendo anteriormente. Dijimos que este mundo narrativo tenía un narrador, que era la voz que nos contaba la historia, tenía tipos de personajes de acuerdo a la importancia dentro de esta y también a cómo se comportaban dentro de la historia. Esta historia transcurría en un ambiente físico, psicológico, social, y este relato presentaba diálogos que podían ser directos, indirectos e indirectos libres. También manifestamos que existían las anacronías, que era la ruptura temporal del tiempo. Estas anacronías podían ser al pasado, llamada analepsis, flashback, que era un retorno al pasado en un tiempo breve, y el raconto, que era un extenso retroceso al pasado. Teníamos también la prolepsis, que era a través del flash forward, que era un salto al futuro breve, y la premonición, que era un salto al futuro de carácter extenso. Así también disponíamos el relato de tres formas. Ab ovo era cuando el relato se comenzaba por el inicio y seguía cronológicamente, y media res, cuando partía de la mitad de la historia, y luego se narran los hechos que ocurren antes y después, y el in extrema res, como el caso que vimos en la novela Crónica de una muerte anunciada, en donde el relato comienza por el final. La guía pasada trabajamos el romanticismo, con la finalidad de comprender en qué momento se da este movimiento y en qué se trata. Bueno, el romanticismo se desarrolla a fines del siglo XVIII, principalmente en el XIX, y surge como una oposición a los propuestos racionalistas. Es una actitud de vida basada en el afán de la libertad individual. Es una manera de concebir la naturaleza, así como la vida y al ser humano mismo. Se presenta de manera distinta y particular en cada país en donde se desarrolla, e incluso dentro de la misma nación se manifiestan distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes. Hay un cuadro que se colocó en la guía anterior, en donde se narran algunos acontecimientos relacionados con esta corriente de la literatura. Características del romanticismo. El romanticismo es una reacción entonces en contra del espíritu racional y crítico de la Ilustración. Es la conciencia del yo como entidad autónoma y frente a la universalidad de toda razón dieciochesca, dotada de capacidades variables individuales como la fantasía y el sentimiento. La primacía del genio creador de un universo propio, el poeta como un dios creador. Valoración de lo diferente frente a lo común, el liberalismo frente al despotismo ilustrado, la originalidad frente a la tradición clasicista y la adecuación de los cánones, cada hombre debe mostrar lo que lo hace único, y la creatividad frente a la imitación del antiguo hacia los dioses de Atenas. ¿Qué temas se tratan en el romanticismo? Como habíamos dicho, la particularidad del individuo y la libertad. La literatura romántica refleja una visión idealista que se caracteriza por la exaltación del individuo. El yo subjetivo, los propios sentimientos y deseos se convierten en el tema romántico por excelencia. El amor trágico. Entre los sentimientos que se exaltan destaca el amor. A veces el amor surge como una pasión que se enfrenta a cualquier barrera y que conduce al desencanto. El escepticismo, el hastío. Otras veces al ser amado se representa como una ensoñación, como un ideal inalcanzable. El enfrentamiento con la realidad. El choque de los ideales y la realidad provoca decepción y desengaño y lleva con frecuencia al suicidio. El gusto por lo sobrenatural, la muerte, el más allá, las historias de aparecidos, las ruinas y los ambientes cargados de misterio son muy frecuentes. Lo interés por lo popular y lo nacional. Los románticos sienten gran interés por todo aquello que interpretan como manifestaciones genuinas del alma, de los pueblos, las costumbres, las canciones populares, los romances, las leyendas, las historias y la época medieval. Como pasaba con el último texto que estuvimos leyendo, en donde se hablaba de una leyenda del hombre de arena. Queridos estudiantes, esta ha sido la cápsula con respecto a lo que hemos visto en este último tiempo,
todo tendiente a que ustedes sean capaces de formular interpretaciones de textos. ¿Ya? Muchos cariños para todos ustedes y sus familias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana ya con la evaluación del libro del mes, que es el texto Los invasores de Egon Wolff.